Bienvenidos a la lección 2 de nuestro estudio Decisiones que sanan tu vida. Mi nombre es Rick Warren y en la última lección vimos la primera decisión que debemos tomar en el camino a la libertad, la decisión de la realidad, que consiste en admitir que tengo heridas, complejos y malos hábitos y que no tengo el poder para superarlos yo mismo. Dios es Dios y no yo. En esta lección aprenderemos a dar el segundo paso que llamamos la decisión de la esperanza. Aquí decido creer que Dios existe, que me ama y que tiene el poder para ayudarme a recuperarme. Ahora, esta segunda decisión sanadora consta de 3 partes específicas. Primero, tengo que reconocer que Dios existe. La Biblia dice, cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Es probable que muchos de ustedes no tengan problema en creer que Dios existe. Es decir, las encuestas dicen que entre el 95 y el 96% de los estadounidenses creen en Dios. Menos del 2% de la población manifiesta ser atea. Así que para la mayoría la pregunta no es ¿existe Dios?, sino que la verdadera pregunta es ¿cómo es Dios? ¿Cómo es Él en realidad? Tristemente muchos tienen ideas muy raras acerca de cómo es Dios. Algunos piensan que Dios se parece a un padre terrenal, y eso puede ser trágico, porque si tu padre fue abusador, apático o distante, o tal vez estuvo ausente, tú serás propenso a ver a Dios de esa manera. Otros crean su propia imagen de cómo es Dios, y dicen, bueno, mi idea de Dios es... O dicen, siempre he pensado en Dios como... O prefiero pensar que Dios es... Cuando escucho esto, desearía responder, ¿y quién te dio la autoridad para definir a Dios? Solo porque tienes cierta idea de Dios no quiere decir que sea verdadera o la idea correcta. El solo hecho de que la inventaste no implica que sea verdadera. No, realmente no tiene importancia cómo pienso que es Dios. Lo que importa es cómo es en realidad. No hacen más que inventar una idea de Dios y siguen dando su opinión, pero a veces cambia conforme a las circunstancias. Lo que quiero saber es cómo es Dios realmente. No solo debo reconocer que Dios existe, sino entender su carácter. Eso es parte de este paso de crecimiento en nuestro camino a la libertad y a la recuperación. Es que no podré confiar en Dios hasta que sepa cómo es Él realmente. No voy a confiar en alguien o en algo que no conozco en absoluto. Felizmente, Dios quiere que lo conozcamos tal como es. Por eso, hace 2000 años vino a la tierra en la forma de un ser humano. Dividió la historia entre antes y después de Cristo. Todo nuestro calendario se ordena en función de la llegada de Dios a la tierra como Jesucristo. ¿Por qué lo hizo? Para que pudiéramos conocer cómo es Dios. Si Jesús no hubiera venido a la tierra, no podrías llegar a saber mucho acerca de Dios. Nota lo que dice aquí la Biblia. Puedes verlo en pantalla y en tu bosquejo. Cristo es la imagen visible de Dios que es invisible. ¿Quieres saber cómo es Dios en verdad? Mira a Jesucristo, porque Él es la expresión visible del Dios invisible. Él es Dios, quien tomó forma humana. No puedo relacionarme con una fuerza o un espíritu en el cielo. Necesito a alguien de carne y hueso, de modo que pueda decir, entonces así es Dios. Ahora, si lees acerca de Jesús y estudias su vida y aprendes mucho acerca de Dios, te diré 3 cosas que aprenderás respecto a Dios que yo he aprendido de Dios por conducto de Jesucristo y que me han ayudado a superar mis malos hábitos, mis complejos y mis heridas. Primero, si empiezas a estudiar acerca de Jesús y de Dios, enseguida te darás cuenta de que Dios conoce tu situación. Es decir, Dios sabe todo lo que ha pasado en toda tu vida. Él sabe lo bueno y lo malo, los altibajos, cada experiencia que has vivido. Algunos pasaron una semana difícil, quizá pasaron un mes difícil, tal vez llevaron una vida difícil. Pero como dice la Biblia en el Salmo 31, tú has visto mis tristezas, conoces mis aflicciones. Dios ve las crisis de tu alma ahora. ¿Sabías eso? La Biblia también lo dice en el Salmo 56. Toma en cuenta mis lamentos, registra mi llanto en tu libro. ¿No es eso increíble? La Biblia dice que Dios te conoce íntima y personalmente. De hecho, Él tiene un registro de cada una de tus lágrimas. Quizá digas, nadie sabe todo el dolor que estoy sufriendo en mi matrimonio o en esta situación. ¿Sabes qué? Estás equivocado.
Dios lo sabe. Dios conoce perfectamente tus luchas. Sabe de esos malos hábitos que has tratado de dejar, pero no puedes sacar de tu mente. Él lo sabe. Tú dices, nadie sabe de la depresión y el miedo que estoy atravesando. Dios lo sabe y tiene un registro de todas tus lágrimas. Él sabe todo acerca de ti y aún así te ama. Nada escapa al conocimiento de Dios. El Salmo 69:5 dice, Tú eres mi Dios, tú conoces mis tonterías. A veces queremos olvidar esa parte. No queremos que Dios sepa todas las tonterías que hemos hecho. En realidad, nada escapa a la vista de Dios. Él conoce mis días buenos, mis días malos, mis tonterías y mis decisiones erradas, y aún así me ama. Él aún te ama. De hecho, tus pecados no sorprenden a Dios. Él no dice, oye, eso que hiciste sí que me sorprendió. Es más, Dios sabe lo que vas a hacer antes de que lo hagas. Incluso sabe lo que te motiva a hacerlo y también sabe lo que ni siquiera tú sabes acerca de tu propia motivación. Dios no se sorprende. Él nunca se sorprende, pues te conoce perfectamente. La segunda cosa que Jesús nos enseña acerca de Dios es que no solo conoce todos tus problemas, sino que se interesa por ti. A Dios le importa mi situación. El Salmo 103 dice, es para nosotros como un Padre tierno y cariñoso. Él sabe bien de qué estamos hechos, sabe bien que somos polvo. En otras palabras, Dios sabe cuán frágiles somos. Él te conoce más de lo que tú te conoces a ti mismo. Él quiere ser el Padre que muchos de ustedes no han tenido, un Padre tierno y compasivo. Dios dice, yo te he amado con amor eterno. Por eso te sigo tratando con bondad. ¿Lo entiendes? El amor de Dios nunca falla. Él te ama en tus días buenos y te ama en tus días malos. Te ama cuando le sirves y cuando no le sirves. Te ama cuando lo sientes y cuando no lo sientes. Cuando tienes la razón y cuando estás equivocado. Incluso Dios te ama cuando estás enojado, eres egoísta o pierdes los estribos. ¿Lo sabías? Incluso Dios te ama cuando le quebrantas el corazón. ¿Por qué Él sigue amándote? Porque el amor de Dios es incondicional. No se basa en tu conducta, se basa en el carácter de Dios. No se basa en lo que haces tú, sino en lo que es Dios. Dios es amor. Eso es lo que dice la Biblia. Y Dios dice, con amor eterno te he amado. Ningún hombre o mujer te amará jamás como Dios. A Dios le importa tu situación, además de conocerla. Le importa tanto que envió a su Hijo Jesucristo a la tierra para demostrar su amor por ti y morir por tus pecados, aún antes de que supieras que necesitabas que Él muriera por ti, antes de que te arrepintieras. La Biblia dice, pero Dios demuestra su amor por nosotros, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. En otras palabras, mientras yo le daba la espalda a Dios y no lo tenía en cuenta, Dios tomó la iniciativa. Quien haya participado alguna vez de un programa de recuperación de 12 pasos, sabe que el segundo paso es la decisión de creer en un poder superior. Me gustaría presentarte tu poder superior. Tiene nombre. No es solo un poder, es una persona. Su nombre es Jesucristo. Jesús es el poder más grande al que puedes acceder porque Él conoce toda tu situación, le interesa mucho tu situación y la mejor noticia es que Él puede cambiarla. Él tiene poder para cambiarla. Él es ese poder superior. No es uno de esos espíritus falsos e inmateriales. La Biblia nos dice que lo tercero que Jesús nos enseña acerca de Dios es que Dios puede cambiarme a mí y cambiar mi situación. La Biblia dice, esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. No te imaginas qué buena es esta noticia. Nota que no se trata de remendar la vieja vida, sino de obtener una vida nueva. Dios puede cambiarte y puede cambiar tu situación. A veces te cambia a ti, otras veces cambia la situación. A veces cambia ambas cosas, pero está esperando que tomes la siguiente decisión sanadora, es decir, acepta la oferta de ayuda de Dios. Amigo,
Dios tiene el poder que necesitas para ser libre de tus heridas, complejos y malos hábitos que continuamente arruinan tu vida y tus relaciones. Y Dios te ofrece el poder para cambiar. Como ves, no basta solo creer en Dios. ¿Por qué? El diablo también cree en Dios. La Biblia dice que Satanás sabe que Dios existe. La mayoría de la gente cree en Dios, pero siguen lastimadas. Tienes que conectarte al poder, y eso requiere más que solo creer que Dios existe. Esto es lo que Dios te ofrece. Primero, la Biblia dice, pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. Eso está en el libro de Filipenses, el deseo y el poder. Como ves, Dios te dice, tu fuerza de voluntad no basta. Las buenas intenciones no bastan. Las decisiones de Año Nuevo no bastan. Necesitas mi voluntad y mi poder para cambiar. Y yo te daré mi poder. Pero la única manera de obtenerlo es rendirme tu vida y dejar que te llene de mi amor, de mi espíritu y de mi poder. La Biblia dice, Dios nos ha dado un espíritu de poder, amor y autodisciplina. ¿Entiendes? Según este versículo, Dios nos da poder, amor y dominio propio. Yo sí que necesito estas tres cosas en mi vida. Primero, necesito poder. Quiero el poder para dejar los malos hábitos que no puedo dejar por mi cuenta. Quiero el poder para hacer las cosas buenas que sé que debo hacer, pero no puedo llegar a incorporar en mi vida. Y quiero tener el poder para liberarme del pasado y de los recuerdos que acechan mi mente, permitiendo que quienes me lastimaron lo sigan haciendo a través de los recuerdos. Necesito esa libertad. Necesito el poder de Dios, pero más que poder, necesito amor. Esa es la segunda cosa que Dios ofrece. Necesito amor verdadero, no lujuria ni apego, sino amor. Quiero poder amar a otros y que ellos me amen a mí. Quiero aprender a dar amor y a recibirlo. Quiero tener intimidad genuina, sin barreras, sin falsedad, sin máscaras, sin fingimiento, sin temor a que se descubra quién soy. Esa es la clase de poder y la clase de amor que solo Dios puede dar. Tu novia no puede dártelo, tu novio tampoco, ni tu esposa ni tu esposo, nadie. Es un amor incondicional, una clase de amor que ninguno de nosotros puede dar constante e incondicionalmente. Dios también dice, y este es el tercer elemento, te daré dominio propio. Eso es lo que ocurre cuando pongo mi espíritu en ti. En realidad no tendrás el control hasta que Cristo tome el control en todas las circunstancias de tu vida. Cuando Él controla mi vida, me da el poder para controlar lo que está fuera de control. Solo en ese momento experimentarás orden y paz interior por primera vez en tu vida, porque ya no estarás tratando de resolver todo por ti mismo, por medio de la automotivación y otras técnicas de la psicología popular. No, ahora tienes el poder, el amor y el dominio propio genuinos. Amigos, no les estoy hablando de una teoría. He experimentado esto en mi vida, lo he visto en las decenas de miles de otras personas que han dado estos pasos y tomado estas decisiones que Dios nos invita a tomar. He aprendido que las cosas funcionan mejor cuando están conectadas. Por ejemplo, tostadoras, licuadoras, televisores, radios, funcionan cuando están conectados. Dios nunca tuvo la intención de que viviéramos desconectados de Él, sin su energía. Por eso nos referimos a conexión con propósito, como el estar conectado a Dios. Y por eso la recuperación es una parte importante de la conexión con propósito. Queremos estar conectados a Dios. Queremos reconectarnos porque hemos estado desconectados ya mucho tiempo. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo me reconecto con el poder de Dios? ¿Cómo hago contacto con su poder? Realmente es muy sencillo. Si crees, recibirás. Eso es lo que dice la Biblia en el libro de Juan. Cree y recibe. Él dice, primero creo que Dios existe y que me conoce y se interesa por mí. Creo que tiene el poder para ayudarme. Luego lo recibo en mi vida al decir, acepto el regalo de tu Hijo. Simplemente digo, Jesucristo, pon tu espíritu en mí.
Creo que puedes ayudarme y recibo tu ayuda a través de tu Hijo. Ese es el camino a la libertad, a la recuperación, a la conexión. Es el camino al crecimiento espiritual, pero el camino no es fácil, ¿verdad? Implica afrontar los problemas reales que hasta ahora has rehusado afrontar. Los pusiste debajo de la alfombra, los escondiste dentro del ropero, pero solo obtenemos la libertad al correr algunos riesgos, incluso el riesgo de ser auténticos y sinceros, reconociendo ante Dios quiénes somos. Y mientras sigues estos pasos y principios, tomando las decisiones que se enseñan en el libro 8 Decisiones Sanadoras y en esta serie de estudios, vas a ser libre de las heridas que te tenían atrapado desde hacía mucho. Será un proceso de llanto y dolor por tus errores del pasado. Felices los que lloran, pues ellos serán consolados. Es una decisión que produce felicidad. Felices los que lloran. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando tomas la segunda de las decisiones sanadoras, la decisión de la esperanza, de repente, la recuperación ya no es más una cuestión que depende de tu fuerza de voluntad, porque Dios dice, estaré contigo y te consolaré en tu miseria. Y no solo eso, voy a darte el deseo y el poder del dominio propio para que hagas lo correcto por primera vez en tu vida. La Biblia dice esto, si tienes que cruzar ríos, no te ahogarás. Si tienes que pasar por el fuego, no te quemarás. Así que quiero hacerte una pregunta personal. ¿Cuál es tu dolor? ¿Cuál es el dolor que hay en tu vida? ¿Sientes que te estás ahogando en aguas profundas? ¿Sientes que te estás hundiendo por última vez? ¿Estás ahora mismo atravesando por el fuego y piensas, voy a quemarme o este fuego me va a consumir? Tal vez sientes que estás atascado en una huella del camino, sin fuerzas para salir de allí y cambiar de rumbo. Dices, no sé cómo ponerle fin a esta relación o no sé cómo continuar. Hay un poder superior, pero Él es más que un poder. Él es una persona que quiere que te conectes a Él a propósito, y su nombre es Jesús. Toma la decisión de la esperanza. Toma todo ese llanto y dolor que has cargado en tu vida y dáselos a Cristo. Él dice, te consolaré. Cree y recibe. Abre tu corazón y vuélvete a Él ahora. ¿Me concederías el privilegio de guiarte en una oración de entrega? Vamos a inclinar el rostro. Solo tienes que decir esto en tu corazón. Señor, hay cosas que aún no entiendo y no te conozco a fondo. Pero, Señor Jesucristo, con todo lo que sé, quiero abrirte la puerta de mi vida. Cada área de mi vida, cada parte de cada closet, cada rincón de cada pieza, te doy acceso completo a mi vida, a fin de que reemplaces el dolor y las cosas que me han herido con tu consuelo y con el poder, el amor y el dominio propio que proceden de ti. Necesito estas cosas en mi vida. Por eso, Señor, hoy tomo la decisión de la esperanza, una esperanza que no baso en mí, ni en otras personas, ni en las circunstancias, sino en ti. Oro en el nombre de Jesús. Amén. Ahora, antes de despedirnos, quiero recordarte otra vez que si aún no has conseguido el libro 8 Decisiones Sanadoras, de mi querido amigo y consiervo el pastor John Baker, debes conseguir un ejemplar porque lo que te he dicho hoy es solo una fracción de lo necesario para ayudarte a dar este paso. Por eso debes leer el capítulo 2 de 8 Decisiones Sanadoras. Luego te sugiero que visites el sitio purposedriven.com, que es el sitio web de Conexión con Propósito, y que hagas clic en donde dice Connect, Connecting Recovery o Recovery Connection. Pulsando allí,
Podrás acceder a materiales adicionales y a otros recursos que te ayudarán a empezar un programa de recuperación en tu hogar, tu comunidad, tu iglesia, tu escuela, con tus amigos o en tu vecindario. Eso marcará una verdadera diferencia. Espero que ahora disfruten del momento de discusión conversando sobre la lección. Nos vemos en la lección 3. Dios les bendiga.